Aló, saludos. ¿Cómo están mis queridos amigos, conocidos, conciudadanos del reino de Dios por la gracia y misericordia de Cristo? Seguimos con las narraciones de mi librito. ¿Dónde está mi librito? Mi librito, Se retiran los cargos. Son anécdotas que experimenté cuando fui traductor en los tribunales del estado de California y luego relacioné el Evangelio a esas situaciones tan difíciles que se ven en los tribunales de justicia, especialmente en estos tribunales, porque allí todos los casos les pasan vista a viva voz. Y ahí mismo se toman las decisiones, se aplazan o se da la sentencia. Y estas personas por ley necesitan de un intérprete autorizado. Y yo fungí de esa manera como intérprete español-inglés, inglés-español. Tenía que aprobar unos exámenes cada 2 años en cuanto a lo legal, en cuanto a la traducción. Y gracias a Dios pude fungir en ese trabajo por muchos años, hasta mi jubilación. Me dijeron que mi vida era ingobernable. Si tú, Señor, tomarás en cuenta los pecados, ¿quién, Señor, sería declarado inocente? Pero en ti encontramos perdón para que te honremos. Otra traducción dice, para que seas reverenciado. En menos de 24 horas la multaron 2 veces por conducir ebria. La primera al salir de un club nocturno a las 2 a.m., la segunda al salir de otro club la noche siguiente a la 1 a.m. El caso anduvo dando vueltas por los tribunales durante casi un año. La situación era compleja, pues la señora ya tenía antecedentes. El abogado defensor planteaba que los 2 últimos casos debían tratarse como uno solo, por lo que solamente tendría 2 casos de conducir ebria. La fiscalía o el Ministerio Público, la parte acusatoria, insistía en que debían considerarse por separado, de modo que eran 3 y el tercero era castigable con cárcel. Mientras tanto, en los 9 meses desde el incidente, la señora había ido a 217 reuniones de Alcohólicos Anónimos y había permanecido todo ese tiempo sobria. Con orgullo mostró 3 hojas gastadas llenas de las numerosas firmas con que los encargados del programa daban fe de su participación. Su abogado le preguntó, ¿cómo lograste vencer el alcohol? Sin titubear respondió, me hicieron ver que mi vida era ingobernable, que no podía controlar mi mente y que solamente un poder superior podía salvarme del alcohol. ¡Qué paradoja más poderosa! La única manera de gobernar y controlar nuestra vida es admitiendo que somos ingobernables, que hemos perdido el control. Todas esas firmas haciendo constar control fueron obtenidas declarando que no tenía control, declarando que solo un poder superior podía salvarla. En el tribunal divino no es diferente. Declaramos que no podemos hacer ninguna obra lo suficientemente buena como para agradar a Dios.
Admitimos que la única obra buena es la de su Hijo. Y es así como agradamos a Dios, pues la única obra buena que Dios conoce es la vida de Jesucristo. Las demás, por más buenas que sean, son pobres imitaciones. Para que el juez divino nos dé el visto bueno, toda nuestra vida debe de estar envuelta en la de su Hijo. Así es como lo agradamos. Cuando le damos todo el crédito a aquel que subió a la cruz para perdonarnos, es entonces que nos acredita su salvación. Cuando nos declaramos totalmente incapaces de hacer cualquier obra buena para salvarnos, es entonces que podemos comenzar a hacer obras buenas. Pero ay de nosotros si nos felicitamos por cualquier obra buena. David, escritor de los Salmos y cuya propia vida estuvo llena de altibajos, exclamó: si tú, Señor, tomaras en cuenta los pecados, ¿quién, Señor, sería declarado inocente? Mas en ti hay perdón para que seas reverenciado. Salmo 130, versículos 3 y 4. Honramos a Dios haciendo el bien, no para que nos perdone, sino porque en su Hijo ya fuimos perdonados. Pero ¿y la firma que certifica nuestra participación en el programa? Él ya la firmó. Y con su propia sangre. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor por su gran misericordia. Bien, entonces los que deseen permanecer unos momentos más, que a veces se alargan, bien pueden hacerlo para profundizarnos en este texto del Salmo 130, versículos 3 al 4. Estas palabras que se encuentran en el texto de hoy, Salmo 130, versículos 3 y 4, llegan a nosotros de mano, probablemente, digo yo, de David. No todos los salmos contienen esa inscripción Salmo de David. Pero este Salmo 130, a lo largo de los años, ha tenido una gran identificación en todo tipo de personas. Oh Yahvé, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Estas palabras comienzan con la frase de lo profundo. Oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Otro gran pecador
el gran compositor Wolfgang Amadeus Mozart escribió un motet, una pieza coral y acompañada con orquesta, titulada De Profundis. Y son las palabras del Salmo 30. De hecho, los que conocían a Mozart en sus días decían: ¿cómo pueden salir notas y palabras tan preciosas de una persona tan plebe y tan aparentemente perversa? Porque Mozart no era ningún angelito. Sin embargo, él escribió sus cantatas, sus obras de la profundidad de su angustia por reconocerse como pecador. Y esta es una de sus obras magnas, De Profundis, tomadas del Salmo 130. Y es que Mozart comprendía el significado de la palabra, me imagino yo, de la palabra hebrea, mamakim. Veamos aquí que el término mamakim se refiere a profundidades físicas o metafóricas. Se usa a menudo en el contexto de aguas profundas o lugares profundos, tanto literal como figurativamente. En los salmos se usa para expresar un clamor de ayuda desde un lugar de profunda angustia o dificultad, simbolizando una profunda necesidad de intervención divina. En la antigua cultura hebrea, las profundidades solían simbolizar el caos, el peligro o lo desconocido. El mar en particular se consideraba un lugar de misterio y peligro. Por lo tanto, invocar De Profundis transmitía una sensación de desesperación y vulnerabilidad, buscando la liberación de Dios. Esta imagen resonaba en un pueblo familiarizado con los peligros del mar y la naturaleza. En otro lugar, el apóstol Pablo dice que toda la creación De Profundis clama por la redención. Y yo me pregunto, ¿cuál es tu profundidad? ¿De qué lugar estás clamando? Tenemos que permitir que estas palabras nos encuentren en el verdadero lugar donde estamos. ¿Qué tipo de angustia te rodea, que reconoces que solo la intervención divina, un poder superior, te puede rescatar? Y como la señora de nuestra historia, admitir que no podemos escapar. Es el paso de la liberación, admitir que nuestras vidas son ingobernables. Es el primer paso, o es el único paso que dar. Porque Dios escucha ese clamor De Profundis. Martín Lutero decía que un gemido lastimero que surge del alma en el silencio y en la soledad del corazón angustiado
y mortificado por su mal, su pecado. Dios lo escucha como si fueran potentes truenos en su trono. El gemido más lastimero y más silencioso. Dios mío, ayúdame. Dios lo escucha y se hace sordo a cualquier otro sonido de profundis. Dios escucha los clamores de profundis. Y es desde allí de donde clamaba el escritor de este salmo. Y se dirige a Yahvé, a nadie más, a Yahvé. Diciendo, Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Y aquí viene la súplica. Ahora en el versículo 3, él ni siquiera se atreve a pronunciar el nombre completo de Dios. No más lo hace abreviadamente, porque la súplica es tan desesperada y viene de tal profundidad que solamente puede decir ya. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Este verbo que encontramos aquí, si mirares a los pecados, es pasar vista detenidamente. Ponerle la lupa. Investigar. Marcar. Por lo que este versículo tan corto me ayudó a mí a superar y a dejar a un lado la doctrina funesta y fatal del juicio investigador. Porque poniéndolo en los labios del salmista, diría así: Dios, si hubiera juicio investigador de pecados, ¿quién, oh Señor, pudiera ser declarado inocente? Y la pregunta tiene el negativo, es una pregunta retórica y lleva el negativo. Es decir, si de veras hubiera juicio investigador, tal como lo enseña esta denominación, esta doctrina de la cual yo salí y muchos de ustedes han salido, y tal cual le enseñan otras sectas también, no con el mismo nombre, sino enseñan un juicio funesto. Es decir, si Dios le pasa vista a tu récord, no importa cuántas observancias del sábado tengas, cuántos diezmos, cuántos recibos de diezmos tengas, cuánto te sacrificaste por enviar a tus hijos a las escuelas adventistas y sus universidades. Si Dios mirara todo eso y le pasara vista a todo eso, encontraría pecado por todos lados y serías declarado culpable. Si hubiera juicio investigador, nadie pudiera mantenerse en pie ante Dios. Solamente hubo un limpio de manos y puro de corazón, nuestro Señor Jesucristo.
Por eso dice el salmista, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Y es aquí donde muchos nos calumnian, dicen, ustedes dicen, sí, hay perdón para vivir una vida loca. No, es para vivir reverentemente ante Dios, sabiendo que nuestros pecados, siendo muchos, han sido perdonados. Y ese perdón entonces penetra a lo más profundo de nuestro corazón, rompiendo barreras de incredulidad, trayendo luz a las tinieblas, rompiendo cadenas, abriendo puertas, dando libertad de lo profundis a estar sentados en lugares celestiales junto con Cristo. ¿Por qué? Porque por su sangre tenemos perdón. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor Jesús, ahora y para siempre. Amén.